Venga, vamos a ver el siguiente patrón, que es el patrón observador, ¿vale? Vale, vais a ver que ya entraré sin más detalles en una parte de la asignatura de los modelos estos MVC, MVP, es decir, cómo organizamos en una aplicación las distintas partes que tienen, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vais a ver que siempre realmente lo que hablamos del modelo está separado de los datos, ¿vale? El modelo suele estar separado de los datos. ¿Eso que conlleva? Que vais a ver que es posible que estas vistas que están separadas de los datos al final pueden quedar desactualizadas. Porque tenemos lo que parte el paquete, que sería el modelo, donde serían todos los datos de la aplicación, y por la parte tenemos las vistas, que es la presentación de esos datos al cliente final. Entonces podría ocurrir que estas vistas quedaran desactualizadas. ¿Vale? ¿La idea cuál es? Es decir, el modelo va a cambiar y cada vez que cambia el modelo, hay que notificar a la vista de que ha cambiado de alguna manera. Es decir, la vista tiene que actualizar esa presentación. Entonces, ¿cómo nos organizamos aquí? ¿Vale? Evidentemente, el planteamiento de lo que se llama una espera activa, un bucle activo, que sería que la vista pudiera consultar continuamente al modelo cómo estás, para poderlo presentar, no es viable. Al final consume muchos recursos y demás. ¿Qué es mejor? Evidentemente es mejor que cuando el modelo cambie, avise a la vista de alguna manera que ha cambiado y por lo tanto su presentación tiene que actualizarse. ¿Vale? Normalmente lo que se suele hacer es que el modelo avisa a la vista consulta al modelo y recupera todos los datos y actualiza la presentación. Esto no siempre es necesario, evidentemente cuando trabajamos con páginas muchas veces hasta que no pintes un enlace no necesitamos actualizar nada de la página. Pero si ocurre que la página queremos tener datos autorizados continuamente del servidor, el que esté el cliente continuamente consultando a que se actualice no suele ser la mejor respuesta. ¿Vale? También a veces podemos tener diferentes representaciones de la misma vista. Digo, perdón, del mismo modelo. Distintas vistas del mismo modelo. ¿Qué ocurre? Que cuando cambie el modelo, habría que avisar a todas las vistas que se actualizaran. ¿Vale? Este problema viene porque normalmente se separa los sistemas en la arquitectura en MVC, es decir, modelo, vista y controlador. Controlador en general sería quien recibe las peticiones del cliente, es decir, cuando el cliente hace una petición, puso un evento o hace alguna acción, lo recibe el controlador. El controlador es el que recibe esa acción, el controlador actuaría sobre el modelo para hacer el cambio que quiere el cliente y finalmente la vista mostraría el resultado de esa modificación o acción del cliente final. ¿Vale? Aunque luego hay variantes que entraréis en más detalles, pero este patrón es cómo organizamos esto para que funcione bien. Tenemos varias vistas y queremos que la vista esté actualizada continuamente con el modelo. Al final, la dependencia está clara, es decir, fijaros que el paquete de vistas va a depender del modelo y eso no lo podemos evitar. ¿Lo veis? Y la otra vista también va a depender del modelo. ¿Qué tenemos que evitar siempre? El bucle de dependencia, hemos dicho. Si un paquete depende de otro paquete, el modelo no puede depender de la vista. Porque como no podemos, en cierta manera, evitar que la vista dependa del modelo, porque es evidente, por lo tanto, lo que tenemos que evitar siempre que el modelo dependa de la vista. Tiene que ser independiente de la vista. ¿Vale? Pues si no, estamos creando un bucle de dependencias, cuestión que no es nada factible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo podemos comunicar al modelo con la vista sin que el modelo dependa de la vista? ¿Vale? Y lo que se va a hacer es a través de una interfaz. ¿Vale? Para romper esa doble dependencia, lo que vamos a utilizar es una interfaz. De tal manera que lo que va a ocurrir es, tenemos que, este sería el modelo, ¿no? Este sería el modelo. El modelo, evidentemente aquí hemos puesto un solo atributo, que es el estado, que no tiene mayor importancia, es un estado valor entero, que representa cómo se encuentra ese modelo, que sean los datos que tenga la aplicación en un momento dado. ¿Vale? Evidentemente, ¿qué tenemos que tener? Pues funciones que sean al menos getState, de obtener el estado del modelo. Con esto, el modelo ya puede, digamos, la vista podría consultar el estado del modelo. Luego, para que se pueda afectar, tendrás que tener algún método que puedas cambiar el modelo. Aquí hemos utilizado por el método set. Has hecho un modelo muy sencillito para complicarlo. Pero en definitiva, todos los modelos tienen que poder evolucionar a través de métodos de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ¿ese modelo cómo evoluciona? Pues tendrá métodos que lo hacen evolucionar. Y por otra parte, la vista tiene que poder consultar el modelo para poder presentar los datos. Entonces, a través del método get. ¿Vale? Vale.
Entonces, para que este modelo se considere que sea observable, es decir, para que este modelo, las vistas estén atentas, ¿qué habrá que hacer? Que de alguna manera el modelo tendrá que poder avisar a la vista, ¿vale? Tiene que poder avisar. Pero si el modelo llama a cualquier método de la vista, ¿qué estamos haciendo? Una dependencia del modelo con la vista. Entonces ya tendríamos el bucle de dependencias, cosa que tenemos que evitar, ¿vale? Porque digo, repito, el modelo va a tener que hacer un get, recuperar el estado, va a tener que hacer un get. Por lo tanto, ya el modelo de la vista depende del modelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí se ha añadido otra clase que se llama observable, que le damos, pero bueno, en definitiva es una manera de plantearlo. Este código podría estar incrustado en el modelo, lo podríamos adaptar, ¿vale? O simplemente le damos, pero muchas veces como tú quieres que el modelo herede de otras clases, lo mejor es coger este código e incrustarlo en el propio modelo. Entonces, ¿qué necesita el modelo? Necesita tener un conjunto de, digamos, de observadores. Necesita tener un conjunto de observadores. Para ello, fijaros que lo que manejamos es una lista, ¿vale? ¿Y qué son los observadores para el modelo? Unos observadores que implementan una interfaz. Entonces, yo puedo hacer este modelo, puedo hacer esta interfaz y esto lo puedo cerrar y compilar. Por lo tanto, ya ahora las vistas se van uniendo a ser observadores sin depender que el modelo dependa de ninguna vista. ¿Vale? Entonces, para que una vista pueda ser avisado por el modelo, ¿qué tiene que cumplir? Que la vista debe implementar esta interfaz. ¿Vale? Entonces, fijaros, el modelo debe tener un conjunto de observadores. Y para eso hacemos una lista. Como tiene un conjunto, añadimos dos métodos básicos, que sería uno es añadir un observador. ¿Y qué me pasa? Un observador del tipo interfaz. El observador, que es una interfaz, solo tiene un método que es actualízate. ¿Vale? Fijaros que este patrón lo ha hecho de forma genérica, es actualízate. Tú puedes tener variante. Yo te puedo por ejemplo, podemos pasar parámetros que han sido afectados, modificados, partes del modelo que tienes que actualizar. Es decir, todo esto aceptaría cualquier variante que consideres. Pero de forma genérica es, avisamos a la vista de que se tiene que actualizar, porque yo he cambiado. ¿Vale? Que el modelo ha cambiado. Entonces simplemente es actualízate. ¿Vale? Entonces hay que tener dos métodos. Uno es el añadir observador, que fijaros que para que uno sea observador simplemente debe cumplir o implementar esta interfaz. Y también tengo quitar observador. Me pasas observador y lo quitamos. ¿Qué hacen estos dos? Simplemente gestionan esta lista. Vale. Ahora, por otra parte, que debes tener un método que es notificar a los observadores que hemos cambiado. ¿Qué significa? Este método, recorrer toda esta lista e ir observador por observador diciéndole actualízate, actualízate. ¿Vale? ¿Qué haremos? Llamar a este método. ¿Cuándo se dispara este método que es notificar observadores? Este método hay que ponerlo siempre que ha cambiado el modelo. Por ejemplo, si ejecutamos el método get, el modelo no ha cambiado, por lo tanto no tengo que ejecutar que la vista se actualice. Pero si alguien utiliza este método que es el set, el modelo está cambiando. Y como está cambiando, ¿qué hago? Lo cambio, y el orden es importante, primero lo cambio, y una vez cambiado, ejecuto este método. ¿Lo veis? Entonces, cada vez que tú cambies el modelo, por alguna razón, debes ejecutar este método. ¿Qué hace este método? Recorre tu lista de observadores y a cada uno de los observadores le ejecutas el método actualizar. Vale. Entonces, para que una clase sea observadora, lo único que tiene que hacer es implementar esta interfaz. Y la clase puede tener cualquier funcionalidad. Pero si implementas interfaz, ya puedes ser un observador de este modelo. Al implementar la interfaz, ¿qué te obliga al observador a implementar este método? Y tú lo implementas y aquí tienes el cuerpo del método, ¿vale? El cuerpo del método. ¿Y qué vas a hacer aquí? Pues depende, como tú seas la vista, ¿qué harás? Coger el modelo, evidentemente, leer todos sus datos y presentarlo otra vez en pantalla, que es actualizarlo. ¿Vale? Típico ejemplo es, por ejemplo, cuando estás, si tienes una flota de coches y quieres estar localizando continuamente. Entonces, cada vez que un coche envía un mensaje que ha cambiado su posición, en fondo, ¿qué estás haciendo? Cambiando el modelo. Y por lo tanto, la vista debería actualizarse. Pero lo que no sería nada bueno es que la vista esté preguntando continuamente a cada coche dónde estás. El coche está parado y no tiene sentido ese tipo de tránsito. ¿Vale? Y aquí lo veis. En definitiva es
Y repito, al final tenemos un doble problema y es, la vista depende de los modelos y esto no lo vamos a cambiar realmente, ¿vale? Depende de los datos que queremos presentar. Entonces lo que hay que evitar es que el modelo dependa de la vista. Solución, meter esta interfaz por medio, ¿vale? Este es el que me rompe esa doble dependencia, me la va a romper, ¿vale? Y fijaros que eso sí, cada vez que la vista cambia, recordad que tenemos que hacer, pues cambiarla, por ejemplo, este sería este ejemplo, mi estado ha cambiado con el nuevo estado, y a continuación digo, oye, notifica a los observadores que yo he cambiado. ¿Qué notifica a los observadores? Recorrer esta lista y avisarle a cada observador. Y el observador lo que hace es presentar sus datos. ¿Lo veis? Venga, vamos a verlo. En Java. Fijaros, por una parte tendríamos el modelo que tiene un conjunto de estados, es decir, un conjunto de atributos que representa su estado, ¿vale? Y tiene métodos que puede consultar las vistas para actualizar su apariencia o métodos que utilizamos para modificar el estado. Eso sí, cada vez que lo modificas, por alguna razón, lo que tienes que hacer es notificar a todos los observadores. Aquí hemos heredado de la interfaz observable, ¿vale? Digo, de la clase. En definitiva, si vamos a la clase, es relativamente sencilla. Normalmente lo que se suele hacer, porque no vas a obligar a heredar por esto, muchas veces es coger este código e incrustarlo en el modelo, ¿vale? Fijaros, ¿qué hay que hacer? Llevar un conjunto de observadores. El método de añadir observador, simplemente añado el observador. Eso sí, para mí el observador es alguien que cumple una interfaz, nada más. No sé lo que hace exactamente más. Y solo me interesa esto de aquí. Quitar observador, fijaros, simplemente es quitar observador. Y por último, ¿qué es notificar a todos? Fijaros qué sencillo es. Es recorrer la lista y a cada observador decirle actualízate. ¿Vale? Por otra parte, ¿qué tendríamos? El interfaz, que es el observador, que simplemente aquí tenemos un método. Y esto, evidentemente, se puede adaptar a lo que tú necesites. Y por último, tenemos un observador cualquiera. El observador que hará, evidentemente, al implementar esta interfaz que te obliga a hacer este método, que es actualízate. En este caso, este observador lo único que hace es imprimir el nuevo estado del sujeto. ¿Vale? Y por último, bueno, podemos tener otro observador B que haría prácticamente lo mismo. ¿Vale? Aquí podéis ver una prueba de cómo funcionaría, es decir, yo creo un sujeto, creo un par de observadores, ¿vale? Entonces aquí lo que haces es, lees el sujeto, es este estado, y se cambia el sujeto, ¿vale? Y a continuación simplemente le digo que el sujeto haya cambiado. Y vais a ver que directamente se disparan los mensajes de que los observadores han cambiado. ¿Lo veis? Entonces, si arrancamos... ¿Lo ves? Aquí está, leo el sujeto que tiene un valor 0 y se cambia el sujeto. Como se han disparado los observadores, dice a los observadores, ahora el sujeto ha cambiado y ahora su nuevo estado es un 2. Y también se dispara el observador B. Dice, el observador B dice, el sujeto ha cambiado, su nuevo valor es valor 2. ¿Lo veis? Entonces, siempre que tengáis unas vistas que tienen que estar actualizadas de un modelo, el observer es la mejor opción. ¿Vale? No siempre es necesario, pero cuando lo es, viene muy bien. ¿Vale?